Bodhidharma. Bodhidharma era un personaje sorprendente. En una ocasión se adormeció cuando estaba meditando y para que no volviera a suceder, se rasuró los párpados de los ojos. Era un monje adulto e indoblegable. Tuvo un encuentro con el emperador de China, que le manifestó: he colaborado intensamente en la difusión de la doctrina del Buda en todo el país, dijo el emperador jactándose de ello. ¿Qué méritos he obtenido por hacerlo? Absolutamente ninguno, afirmó el monje. El emperador estaba más que asombrado. Entonces preguntó: ¿cuál es el primer principio de la doctrina? Todo está vacío, no existe nada sagrado. Irritado, el emperador interrogó: ¿y quién eres tú para presentarte aquí ante nosotros? Y Bodhidharma repuso: no sé. A pesar de haber difundido la doctrina, el emperador no sabía que no hay un yo para recibir mérito y que, si todo está vacío, no hay nadie para presentarse ante nadie. La mariposa. ¿Será esta vida un sueño? Tal vez un sueño dentro de otro sueño. Somos quizá los personajes soñados por otra mente. Nos estaremos soñando a nosotros mismos. Somos un sueño en la mente de lo absoluto. Había un gran filósofo en China. Era Chuang-Tzu, brillante y profundo, digno seguidor de Lao Tzu. Cierto día el gran filósofo se durmió y soñó que era una mariposa. Al despertar, reunió a sus discípulos y, todavía consternado, les explicó: amigos míos, a decir verdad, ahora yo no sé si Chuang-Tzu se ha dormido y ha soñado que era una mariposa, o una mariposa se ha dormido y está soñando que es Chuang-Tzu. El arpa antigua. Boya era un músico de excepcional talento que sabía manejar con suma maestría su arpa. Sin embargo, estaba angustiado por no hallar un entendido que realmente pudiera apreciar su música. Una noche de luna llena se detuvo en un puerto del río y se puso a tocar el instrumento que heredó de sus antepasados. Las notas desgarradoras que sacaba de la antigua arpa exteriorizaban su profundo sentimiento de soledad y angustia. Pero de repente, una cuerda se rompió produciendo un ruido extraño. Sorprendido, Boya se puso en tensión porque sus abuelos le habían advertido que el instrumento era mágico, que rompería las cuerdas para avisar que alguien había escuchado la música con suma atención, bien fuera un asesino o bien un verdadero entendido. Subió a la orilla y descubrió a un leñador. Se sorprendió que un leñador pudiera entender la música. Viendo la extrañeza de su mirada, el leñador le explicó: volvía yo a casa cuando oí su música. Me detuve para escuchar porque era algo que jamás había escuchado. Su sentimiento musical y su destreza me han llevado a un mundo musical impregnado de connotaciones de melancolía y soledad. Boya no esperaba que el leñador hubiera podido entender tan profundamente su música. Le invitó al barco, donde conversaron hasta la madrugada, hablando de música y de instrumentos. A veces Boya tocaba algunas piezas, de las cuales siempre encontraba una correcta interpretación por parte del leñador, quien además pudo contar el contenido, el estilo y los sentimientos musicales que Boya había manifestado en la interpretación.
Así, las luces del alba le sorprendieron hablando fluidamente de su vocación musical. Al final se despidieron con tristeza, quedando para el próximo año, el mismo día y en el mismo sitio. Transcurrió un año. Boya volvió en la noche de luna llena al mismo sitio para disfrutar con su amigo de la música. Esperó toda la noche en vano, tocando con el arpa unas melodías de añoranza y evocación, pero su amigo leñador no acudió a la cita. Al día siguiente, Boya se puso a buscar a su amigo. Encontró a un viejo de barbas blancas con un bastón en la mano. Tras saludarle, se dio cuenta que era el padre de su amigo. Le contó que su hijo duplicó sus esfuerzos para estudiar música después del encuentro con él, pero enfermó por agotamiento físico y falleció hacía unos meses. Antes de su muerte pidió como última voluntad ser enterrado en el sitio del encuentro con el gran músico, para que su alma pudiera seguir escuchando su música. Boya siguió al anciano y comprobó que efectivamente en el sitio donde se habían encontrado había una tumba nueva. Boya se sentó al lado de la tumba con el arpa en la mano y empezó a tocarla con aflicción, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Vinieron unos curiosos a escuchar la música. Se reían y aplaudían, comentando en voz alta la forma curiosa y las notas raras del instrumento. La expresión de la cara del músico se volvía desesperante y trágica. De repente, rasgó violentamente las cuerdas y las rompió todas. Levantó la antigua arpa y la golpeó frenéticamente contra una piedra. En pocos segundos, el valioso instrumento se hizo pedazos. ¿Cómo Sun Bin ganó la carrera de caballos? Sun Bin, autor del arte de la guerra, era un estratega superdotado que puso de manifiesto su extraordinaria inteligencia en una carrera de caballos entre el general Tianji y los nobles del reino. Para esas carreras siempre dividían los caballos en tres categorías y las competiciones se efectuaban entre los animales del mismo rango. De las numerosas carreras que se habían celebrado, el general no ganó ninguna, porque sus caballos eran peores en todas las categorías que los de la nobleza. Se desprestigiaban tanto el general como el ejército que él capitaneaba, lo que afectaba profundamente al comandante militar. Un día, sin embargo, se presentó ante el afligido general su amigo de toda la vida, el estratega Sun Bin, quien le dijo con seguridad: «Yo te ayudaré a ganar algunas carreras para animar a los soldados». «¿Pero cómo?». El general se mostró pesimista. «Yo he observado y estudiado durante mucho tiempo las competiciones. Me he dado cuenta de que tus caballos no son muy inferiores a los de la nobleza. Por lo tanto, cambiando un poco la táctica, podrás ganar las próximas competiciones, pero tendrás que hacer lo que te diga». El día de las carreras de caballos parecía una fiesta nacional. Acudieron todas las personalidades del reino y un ansioso público. La nobleza manifestaba su gran júbilo incluso antes del inicio de las carreras, con la previsión de otra victoria asegurada, mientras que los soldados y buena parte del público anhelaban un cambio de la situación. Cuando empezó la competición de la primera categoría, toda la nobleza se reía a carcajadas por la considerable ventaja que les llevaban sus veloces animales a los del general. «¡Qué bien! Otro triunfo rotundo. Vamos, dejadlos atrás, a ganar. ¡Ah!». Pero esa alegría les duró apenas unos instantes, porque cuando empezó la carrera de la segunda categoría, vieron con enorme sorpresa cómo los caballos del general llevaban la delantera y llegaron antes a la meta.
La sorpresa no fue menor en el público solidario que estalló de júbilo festejando la inesperada victoria del perdedor de siempre. En la última carrera, la de los caballos de tercera categoría, se incrementó estrepitosamente el regocijo popular, convertido en una efusiva manifestación de alegría. Los nobles, pálidos por la sorprendente derrota, no se dieron cuenta de que el autor del arte de la guerra había cambiado el orden de salida de los caballos, es decir, enfrentó a los de tercera con los de primera, a los de primera con los de segunda y a los de segunda con los de tercera de los nobles. No era ningún fraude, porque la clasificación de los caballos era por cuenta de los competidores. Exceso de senderos. Yangtze era un maestro. Uno de sus vecinos perdió una oveja y no solo envió a todos sus sirvientes a buscarla, sino que le rogó al maestro le cediera el suyo para colaborar en la búsqueda. El maestro preguntó: ¿pero no le basta con todos sus sirvientes para buscar una simple oveja? El vecino repuso: es que hay muchos senderos y a saber cuál ha tomado. Durante muchas horas se buscó a la oveja, pero sin ningún resultado positivo. El vecino regresó desolado y el maestro Yangtze preguntó si habían encontrado al animal. Imposible, dijo apenado el vecino. Hay demasiados senderos. Como un sendero nos lleva a otro, y así sucesivamente. Ya no supimos ni cuál tomar. Hemos fracasado en la búsqueda. El maestro permaneció muy pensativo y silencioso durante horas, sin que sus discípulos comprendieran por qué. Todos estaban extrañados. ¿Por qué esa rara actitud de su maestro? Pero había un lúcido hombre llamado Sindutse que explicó: no os extrañe la actitud de silencio y grave seriedad que ha tomado el gran maestro Yangtze. Habéis comprobado que cuando hay demasiados senderos conduciendo unos a otros, no hay manera de encontrar ni siquiera una oveja. El maestro se ha quedado pensativo dándose cuenta de que muchos discípulos se dedican a demasiadas cosas y siguen así muchos senderos, perdiendo su tiempo y su meta. Los designios del destino. En esa inmensa tierra que es China, las catástrofes naturales son frecuentes. Se cuenta como cierto que una vez llegaron las lluvias y una pavorosa riada se llevó la choza de un campesino. Pero las riadas dejaron una joya en su lugar, arrastrada de alguna otra parte por las violentas aguas. El campesino, que era muy pobre, cambió la joya por dinero, reconstruyó su choza y el resto de la suma se la entregó a un muchacho huérfano y desvalido que malvivía cerca de él. En esa misma ocasión, en otro poblado, un hombre, para salvarse de la riada, tuvo que subirse a un árbol que flotaba sobre las aguas. Otro hombre le pidió ayuda, pero se dijo: es un peligro subir a otro al árbol, no vaya a volcar, y no prestó auxilio al que lo necesitaba. Transcurrieron los años, llegaron los días amargos y desoladores de la guerra. El campesino bondadoso fue alistado y gravemente herido. Fue conducido al hospital. El médico joven y eficaz que se ocupó de él no era otro que el muchachito huérfano. Le reconoció, y aunque el campesino estaba muy mal herido, puso todo su empeño y amor en curar al generoso hombre y lo logró. Nació de allí y de por vida una profunda amistad. El campesino egoísta también fue alistado.
El capitán de la tropa no era otro que el hombre que no había auxiliado. Ordenó que el campesino fuera enviado en el acto a primera línea de combate. Un amanecer frío y brumoso halló la muerte a manos del enemigo. ¿Cómo matan los cobardes? Una vez Confucio caminaba junto a un discípulo por unas montañas de tupida arboleda. Sentían mucha sed, por lo que mandó a su alumno que bajara al riachuelo a por un poco de agua. Cuando Tzi-Lu, el adepto, se incorporó después de saciarse en las cristalinas aguas, sintió que su pelo se erizaba al ver a un tigre a su espalda, con las dos patas delanteras levantadas, en plena acción de ataque, y que le venía encima. Sentía tal pánico que empezó a mover mecánicamente las manos en una desesperada defensa instintiva. Fracciones de segundo antes de que la terrible pata de la fiera lo derribara de un golpe, se hizo de lado y se apoderó, no se sabe cómo, de la cola del tigre, y tiró de ella con frenesí una y otra vez, con movimientos desenfrenados. Al final vio que la fiera se alejaba gimiendo, quedándose él atónito con la cola del tigre en las manos. Un buen rato después, cuando hubo recuperado la calma de sus nervios destrozados, volvió con el agua y el exótico botín de su hazaña. Preguntó al maestro cómo matan al tigre los más valerosos. Confucio le contestó: los héroes lo hacen asestándole golpes en la cabeza, los menos valientes lo hacen tirando de sus orejas, y los cobardes se apoderan únicamente de la cola. El discípulo de Confucio se sintió burlado, arrojó lejos la cola del tigre y metió una piedra en su bolsillo. Odiaba a su maestro creyendo que le había enviado por agua para que le matara la fiera. Quería vengarse con esa piedra justiciera, pero antes preguntó: maestro, ¿cómo matan los más valerosos? Los más valerosos matan con el pincel, los menos valientes lo hacen con la lengua, y los cobardes con la piedra en el bolsillo. Su discípulo se estremeció de miedo y se puso de rodillas ante su sabio tutor. De allí en adelante se convirtió en el alumno más fiel y más brillante de Confucio. La mente. De todo se ha dicho sobre la mente. Es amiga y enemiga, te ata o te libera, puede ser paraíso o infierno. Todos sabemos hasta qué punto nos puede perturbar, y una mente indócil y mortificante era la que tenía un discípulo que seguía la vida espiritual, pero que no podía poner bajo control su indómito pensamiento. Tan desesperado estaba que fue hasta su maestro y suplicante dijo: maestro, por favor, tranquiliza mi mente, no puedo más. El maestro repuso: coge tu mente y extiéndela ante mí. Pero es que cuando busco mi mente no la encuentro. Y el maestro concluyó: lo ves, ya la he tranquilizado. Suicidio en el río. Ji Jun era miembro de la Academia Imperial y estaba dotado de una aguda inteligencia y gran horizonte de conocimientos. Un día, el emperador Qianlong le preguntó: dime, sabio erudito, ¿qué se entiende por la fidelidad y por el amor filial? La fidelidad, contestó rápidamente Yi, se manifiesta en la total e incondicional obediencia al soberano. Aunque éste le mandase a uno a suicidarse, tendría que cumplir su voluntad.
Por amor filial se entiende el cumplimiento cabal de la voluntad paterna. Si el padre quiere que se suicide el hijo, así se cumplirá su deseo. El emperador pensó que como Yi era muy inteligente, aunque le ordenase poner fin a su vida, no lo cumpliría de ningún modo. Por lo tanto, con el ánimo de tomarle el pelo y ver cómo se las arreglaría en una circunstancia extrema, le dijo: entonces, ordeno que te suicides. Yi no se sorprendió ni un ápice, contestando sin vacilación: sí, Majestad, cumpliré su orden. ¿Se puede saber cómo te vas a suicidar?, preguntó el monarca. Me voy a tirar al río, le contestó Yi. El emperador sabía perfectamente que no se iba a suicidar y que podría salir airosamente de la situación, pero quería seguir con la broma. Bueno, concedido el derecho a la muerte. Dicho esto, se puso a leer un libro que tenía a mano, sin prestar más atención al intelectual. El sentenciado salió del palacio, dio una vuelta y volvió de nuevo. El emperador aparentó sorprenderse de la súbita aparición del que iba a pasar al otro mundo. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has vuelto? Majestad, empezó a explicar el intelectual con un tono intrigante. Cuando llegué al río y me iba a lanzar, de repente vi que había salido del agua el antiguo poeta Chu Yuan. Me agarró fuertemente impidiéndome ejecutar la suprema voluntad imperial. Me rogó que volviera a preguntar a su majestad. ¿Qué quería que me preguntaras? Me dijo que él se había lanzado al río para suicidarse porque el soberano de su época era despótico e imbécil. Sin embargo, ahora que estamos glorificados con la lucidez y sabiduría de nuestro ilustre reinado, merece la pena preguntarle si realmente desea mi muerte. No sería demasiado tarde en cualquier caso suicidarme después de la confirmación de su voluntad. La gaviota agasajada. El secreto no solo está en dar, sino en saber qué hay que proporcionar. De otra manera, podemos dañar a la gaviota. Era un día claro y despejado. Una hermosa gaviota sobrevoló la capital de Lu y finalmente se decidió a bajar y posarse en uno de los distritos de la ciudad. Fue notificado de ello el gobernador de Lu, y no solo acudió a dar la bienvenida a la gaviota, sino que determinó preparar un festejo para ella. Se dispuso un templo para la situación. Los mejores músicos comenzaron a tocar, pero aquella música atolondraba a la apacible gaviota. Se quemaron sándalos e inciensos, pero aquellos aromas mareaban al ave. Se hicieron largos sacrificios que confundían a la visitante, pero además se le hizo tomar viandas y licores, aun a su pesar, en el afán de agasajarla lo mejor posible. Todo ello a lo largo de varios días, hasta que el animalito murió de tristeza y desolación. El gobernador había agasajado tal como él hubiera anhelado ser agasajado, en vez de ponerse en el lugar de la gaviota.